Señor, te damos gracias porque tu diestra siempre nos ha sostenido con fuerza y con poder. Señor, te decimos que a ti sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Y todo el mundo dice amén. El apóstol Pedro escribe en el capítulo 5, verso 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Más. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Dile a tu hermano que está por ahí cerquita: os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria.
Bendiciones, amados hermanos. El Padre Eterno les continúe bendiciendo a todos y cada uno de ustedes desde sus hogares. Gracias le doy al Padre porque me permite estar aquí con ustedes en este inicio de semana una vez más y poder seguir compartiendo de su santa y bendita palabra. Gracias le doy al Señor porque Él ha sido bueno en mantenernos, Él ha sido bueno en cada día ayudarnos a poder llevar su palabra, a poder llevar su evangelio. Y qué hermoso que hoy podamos estar en este inicio de semana continuando con el estudio de las Escrituras. Gracias le doy al Padre por sus vidas, gracias le doy al Padre porque ya íbamos a iniciar lo que es como tal el capítulo 5. Ya hoy toca el capítulo 5 de Mateo. Imagínense, ya vamos por el capítulo 5, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos estado aprendiendo, consultando, mirando, y que para la gloria del Padre Eterno estamos haciendo lo mejor posible para su gloria y su honra, entendiendo que como seres humanos, que yo como ser humano me puedo equivocar, y que por lo tanto ahí estamos todos unidos para aprender, ahí estamos todos unidos para poder seguir aprendiendo, para poder seguir instruyéndonos los unos a los otros y para poder cada día mejorar para la gloria y la honra de nuestro Señor. Y pues bueno, no siendo más, vamos a orar para que el Padre sea tomando el control de este momento y que sea Él glorificándose a través de todo lo que hoy vayamos a compartir, y que no sean palabras de hombre, sino que sea su palabra hablada a su pueblo. Amén. Entonces oremos a nuestro Señor. Padre eterno, tú que estás en los cielos, exaltado Señor, glorificado seas tú. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad y el privilegio de poder estar aquí en este inicio de semana, en esta mañana, compartiendo tu palabra, Señor. Gracias porque te has sido bueno, Señor, en poder llevarnos a ese estudio, Señor, de tu palabra, a conocerte más. Ayúdanos, Señor, a cada día, Señor, vivir una vida agradable a ti, Señor. Padre, ayúdanos a que lo que hoy, Señor, aprendamos, Señor, lo coloquemos en práctica. Gracias por este momento, mi Rey. Te pido que seas tú guardando a la congregación, a la quejilación. Guárdanos como congregación, Señor, y ayúdanos a estar unidos para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre. Gracias te doy, Señor, por nuestro pastor, por nuestros hermanos, Señor. Guárdala a cada uno de ellos. Gracias porque cada día tú nos permites seguir conociéndote y aprendiendo, Señor, con humildad para la gloria de tu nombre. Padre, te pido que en estos momentos seas tú glorificándote a través de este siervo tuyo, a través de este hombre, Señor, que lo único que quiere en esta vida es agradarte y hacer tu voluntad, y que por tu misericordia, Señor, hoy estoy aquí, Padre Santo, para llevar tu palabra. Que seas tú hablando, Señor, y que no sean palabras de hombre. Glorifícate a través de mi pecado, a través de mis fallas, Señor, como ser humano, para la gloria y la honra de tu nombre, y para que tu pueblo sea bendecido, para que tu pueblo sea bendecido a través de tu palabra, Señor, no a través de palabras humanas. Señor, glorifícate en medio de mis errores, Señor, y alabado sea tu santo nombre en estos momentos. Háblanos a través de tu palabra, Señor, te lo pido, toma el control de mis labios, en el nombre amado de nuestro Salvador, Yeshua, Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a proseguir ya para ver lo que el Señor tiene para nosotros hoy en esta mañana. Vamos a ver. Fíjense, el sermón del monte y las enseñanzas de nuestro Salvador. Esto es un tema, mis hermanos, interesante, muy interesante. O sea, realmente que vale la pena estudiarlo, mirarlo. Y yo les digo algo, vamos a aprender muchas cosas en este capítulo 5, muchas cosas, demasiadas. Y van a ver ustedes la bendición que va a ser este capítulo 5 de Mateo para nuestra vida, así como también lo ha sido para mí, para la gloria y la honra de nuestro Señor. Amén. Entonces vamos a ver el capítulo 5. Fíjense que aquí inicialmente vamos a arrancar con Mateo 5, pero del verso 1 al verso 9. Pero entonces vamos, como ustedes ya lo saben y nuevamente lo recuerdo, el estudio se consta como tal de tomar dos versiones del griego al español y tomar dos versiones del hebreo al español. ¿Por qué? Porque lastimosamente quizá algunos piensan que no, que por lo menos Mateo fue escrito primeramente en griego, otros consideran que fue escrito primeramente en hebreo. Sabemos que la lengua, cierto, primordial en la cual se escribieron gran parte de las escrituras fueron en hebreo, y la cual hablaba nuestro Salvador, y muchos de sus discípulos y aún los profetas fue hebreo. Entonces por eso siempre es importante conocer el hebreo, profundizar en él,
para así poder llegar a una mejor interpretación. Y pues el griego, que es lo que a partir de allí donde se hicieron las traducciones que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, para no desestimar ni dejar en poco ninguna, lo que se busca es tener un equilibrio entre ambas y así poder aprender y tener una mejor interpretación para la gloria de nuestro Señor. Entonces hoy vamos a estudiar solamente del verso 1 al verso 12, el cual consta de las bienaventuranzas. ¿Recuerdan el sermón del monte en el cual el Señor habla de las bienaventuranzas? Bueno, hoy vamos a tocar cada una de esas bienaventuranzas para la gloria de nuestro Señor. Entonces fíjense, vamos a ver primeramente los versículos del 1 al 4. Fíjense que primeramente vamos a ver los versículos del 1 al 4. Entonces vamos a ver primeramente en la Biblia Reina Valera del año 1960. Y dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Fíjate, aquí el Señor empezó hablando de dos bienaventuranzas. Ahora vamos a ver la Biblia Kadosh israelita mesiánica. Viendo la multitud, Yahshua subió al monte. Después que se sentó, sus talmadín, sus discípulos, vinieron a él y comenzó a hablar. Esto es lo que les enseñó: bendecidos son los pobres en el Rúa, porque el reino de Yahweh es de ellos. Bendecidos son los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Bendecidos son los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Amén. Bendecidos son los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Entonces vamos a ver las preguntas que le hacemos a estos primeros 4 versos que vamos a estudiar hoy. Introducción al capítulo 5. Vamos a dar una introducción de lo que va a tratar este capítulo 5 y de la importancia de estudiarlo. ¿Qué significa bienaventurado? ¿Cierto? Vamos a ver qué significa bienaventurado. ¿Por qué nuestro Salvador dice todas estas bienaventuranzas? Es muy importante, claro. Fíjense que el capítulo 5 empieza que nuestro Salvador subió al monte y empezó a decir bienaventurado, bienaventurado. Se empieza a decir que es una de las bienaventuranzas. La gran pregunta es ¿por qué lo dice? O sea, ¿por qué se pone en el monte y empieza a hablar de eso? ¿Por qué empieza a hablar de las bienaventuranzas? ¿Por qué no habla de otro tema? ¿Por qué ese tema? Bueno, vamos a ver el por qué el Señor lo hace. ¿Qué quiere decir el Señor en la primera bienaventuranza cuando dice bendecidos son los pobres en el Rúa, o sea, en el espíritu? Porque el reino de Yahweh es de ellos, porque el reino de Jehová es de ellos. O sea, bendecidos, bienaventurados son los pobres en el ¿qué? En el espíritu, porque el reino de Jehová, de Dios, es de ellos. Y la siguiente pregunta: ¿qué texto tiene en mente nuestro Salvador cuando dice bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación? Si algo es muy importante y debemos siempre tenerlo en cuenta a través de todo el estudio, es que nuestro Señor no se inventó nada nuevo. O sea, Él era la palabra de nuestro Padre Eterno encarnada, pero como Él viene a hablar esa misma palabra del Padre, Él no va a hablar algo nuevo, Él no va a hablar algo que Él se va a inventar ahora, no. Él va a hablar de la misma palabra que el Padre ya había hablado antes. Por eso es que es muy importante tener en claro cuáles son los textos que nuestro Salvador tenía en mente al momento de decir cada bienaventuranza. Porque es que no se lo inventó, al final Él no se lo inventó, fue algo que ya había sido dicho antes, y eso lo vamos a ver también. Entonces empecemos, introducción al capítulo 5. Fíjense. Este capítulo que vamos a empezar a tratar hoy es supremamente importante. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene este en particular? Vamos a ver. Lo que tiene este capítulo en particular es el hecho de mostrarnos las enseñanzas de nuestro Salvador. Lo que nos quiere decir que una vez que hayamos comprendido este mensaje del Sermón del Monte, vamos a entender exactamente cuál fue la predicación de Yeshua, o sea, de Jesús. Cuál era el centro de su doctrina. Nosotros vamos a ver en todo este capítulo 5 la doctrina de nuestro Salvador. O sea, ¿qué era lo que el Señor creía? Y esto es muy importante porque hoy muchas denominaciones interpretan la palabra de nuestro Salvador de diferentes formas.
Pero este capítulo 5 nos va a ayudar a entender, en este caso, como lo conoce la doctrina, ¿cierto? O cómo el Padre, nuestro Salvador, veía la palabra, cuál era su interpretación a esa palabra. Más bien no hablemos de doctrina, porque quizás puede ser un poco incómodo para muchos. Más bien hablemos de interpretación. O sea, cómo nuestro Salvador interpretaba las Escrituras. Y eso lo vamos a ver. Vamos a ver cómo cada enseñanza de nuestro Salvador son hebreas por partida triple. Es hebrea porque quien las enseña es un hebreo de la tribu de Judá, Jesús. También porque quien las plasma en este escrito es un hebreo de Israel, Mateo. Y quien las pronuncia, que es nuestro Salvador, lo hace en el idioma hebreo. O sea, son estas enseñanzas, cada enseñanza de nuestro Salvador es hebrea en partida triple. En pocas palabras, si no entiendes el hebreo no vas a poder entender ninguna enseñanza. O si la entiendes fuera del contexto. O si la entiendes una parte de ella, pero no a profundidad de ella. Ahora bien, con esto quiero hacer una aclaración. Si se dan cuenta, nosotros siempre hemos recalcado en el hebreo a través de todo el estudio, y está bien. Pero eso no quiere decir que el recalcar en el hebreo y el profundizar en él y en cada enseñanza de nuestro Salvador nos va a llevar a tener la interpretación perfecta. Porque vamos a seguir teniendo errores, nos pueden faltar algunas cosas, que esto, que lo otro, y está bien. No estamos ajenos a esas cosas, yo no estoy ajeno a eso. Porque recordemos, somos seres humanos. Pero sí va a pasar algo, mis hermanos. Y es que nos vamos a acercar a una mejor interpretación. Porque estamos entendiendo el mensaje desde el idioma en el cual fue escrito. Y no solamente desde el idioma, sino desde la mentalidad hebrea. Sabiendo que quien lo dice es un hebreo. Que quien lo escribe es un hebreo. Y la persona que lo dice como tal habla el hebreo y nació en una cultura hebrea. O sea, es hebreo por cualquier parte que tú lo veas. Por cualquier parte. Míralo desde el punto de vista que quieras, que es hebreo. Por eso hay que entender la cultura hebrea. La cultura hebrea. Hay que entenderla. Si no la entendemos, vamos a malinterpretar muchas cosas. Y eso es muy importante, mis hermanos, para poder llegar a entender muchas cosas en este capítulo 5. Conocer la cultura hebrea y parte de ese idioma hebreo también. Por tal motivo, si no entendemos la mentalidad hebrea del siglo I, su cultura y su lengua, nos condenamos a malinterpretar todo lo dicho por el maestro de maestros del siglo I y de todos los siglos, Yeshua, nuestro Salvador. O sea, no entender la mentalidad hebrea, la cultura hebrea y la lengua hebrea nos lleva a malinterpretar todas las enseñanzas de nuestro Salvador. Porque quien las dice es un hebreo. Quien las dice es un hebreo. En una cultura hebrea y desde un idioma hebreo. O sea, imagínense. Y la gente se esquiva por no querer estudiar el hebreo. Porque para qué me va a sacar las palabras en hebreo. Pero mis hermanos, la importancia de lo que es conocerlo. Entonces fíjense lo que dice nuestro hermano José Sánchez Vilchis en su página 146 de su estudio de Mateo. Él dice lo siguiente: Mateo es el que detalló más todos estos sermones, y una de las teorías por la que se piensa que el Evangelio de Mateo es el más amplio y más detallado es que se piensa que por la profesión de cobrador de impuestos que tenía Mateo, tenía la capacidad de estar registrando muchísima información, y en virtud de que no había en aquella época computadoras ni programas de contabilidad, los cobradores se valían de una especie de taquigrafía para poder registrar todo. Así que una persona con la profesión de Mateo sin duda tenía que tener una calificación de este tipo, y es por eso que su evangelio es tan amplio, por lo que muy probablemente Mateo estaba tomando notas mientras Yeshua estaba hablando. Así que preparémonos para escuchar a un testigo presencial de las enseñanzas de Yeshua, de Jesús, que las puso por escrito, y es casi como si estuvieras escuchando al mismo Señor el día de hoy. A ver, empecemos al siguiente punto. ¿Qué significa bienaventurado? En forma general vemos que hoy por hoy las personas piensan que alguien bienaventurado es aquel que tiene un buen empleo, una gran casa, un carro, una buena estabilidad económica, pero esto no es nada, pero esto no es nada más alejado de lo que realmente es de lo que realmente es
el bienaventurado bíblico. O sea, para muchas personas hoy, una persona bienaventurada es una persona que está bien económicamente, que tiene un buen trabajo, una buena casa. Pero mis hermanos, no hay nada más alejado de la verdad bíblica que esto. Realmente no hay nada más alejado que eso. Entonces vamos a ver. ¿Qué significa bienaventurado? Vamos a verlo desde el griego y desde el hebreo. Fíjense. Griego. La palabra bienaventurado en griego es makarios. Es un término que los griegos aplicaban a los dioses. Claro, a sus dioses griegos. O sea, no es un término bíblico. Makarios no es un término bíblico. Es un término de una cultura netamente hebrea que se aplicaba a sus dioses griegos. Los griegos siempre llamaban a la isla de Chipre Gemacaria, la forma femenina del adjetivo, que quiere decir la isla feliz, porque creían que Chipre era tan preciosa, tan rica y tan fértil que no habría necesidad de buscar más allá de sus costas para encontrar la vida perfectamente feliz. Fíjense que el griego miraba la parte de bienaventurado netamente al tema, en este caso, al tema de las cosas temporales, como lo es el dinero, las comodidades de la vida, lo que uno pueda tener, el carro, la casa, porque es que ellos lo hacían referencia a una isla, ¿cierto? A una isla preciosa, rica, fértil, o sea, a cosas netamente de este mundo, no a un tema espiritual como lo vamos a ver ahorita desde el hebreo. Aquí nos damos cuenta que nuestro propio concepto de bienaventurado viene de una concepción griega y no bíblica. Claro, para muchas personas hoy el bienaventurado es el que tiene cosas materiales, ¿cierto? Pero eso nace de la concepción hebrea, porque para el hebreo eso se aplicaba a los dioses. Entonces, por lo menos, si tú tenías casa, si un dios te daba algo, alguna riqueza o lo que sea material, tú eras una persona bienaventurada. Y lo hacía también para hacer referencia a lugares fértiles, a lugares donde se producían muchos frutos, donde había mucha riqueza. Entonces es un macario, es algo bienaventurado. Pero hacía referencia desde el griego a cosas netamente materiales. O sea, eso quiere decir que hoy muchos tienen el concepto de bienaventurado desde el punto de vista hebreo, desde el punto de vista griego y no bíblico. Entonces fíjense, vamos a verlo ahora desde el hebreo. En hebreo la palabra bienaventurado significa feliz, bendecido o dichoso. Y a diferencia del griego hay dos palabras que son traducidas como feliz, bendecido o dichoso. Y esas son Ashrei y Baruch. Baruch. Vamos a ver la palabra Baruch y Ashrei, que son dos palabras que del hebreo se utilizan para hacer referencia a alguien bendecido, a alguien dichoso. Que de hecho, muchas personas que nacen dentro del ámbito hebreo, o sea, que desde niño le enseñaron el idioma hebreo y todo lo demás, y que conocen la palabra del Señor, ellos muchas veces dicen Baruch Adonai, ¿cierto? Baruch Adonai, ¿cierto? Que es como que el Señor sea bendecido, ¿cierto? El Señor sea bendecido, porque Baruch significa bendecido y Adonai significa Señor. Y Adonai significa Señor, entonces por eso la palabra Baruch. Pero vamos a ver la diferencia entre estas dos, porque ambas palabras, tanto Ashrei como Baruch, hace referencia a alguien feliz, bendecido o dichoso. Entonces vamos a ver Ashrei y Baruch. Ahora profundizaremos estas dos palabras desde el hebreo. Vamos a ver Ashrei. La palabra Ashrei a menudo es traducida como feliz, bendecido o bienaventurado. Y esto describe el estado de un creyente cuyo caminar en Dios es de obediencia a su palabra, honorable y justo. O sea, una persona Ashrei, bienaventurada o feliz, es una persona que tiene un caminar en Dios en obediencia a su palabra. Entonces, si nos damos cuenta que el bienaventurado en el hebreo no hace referencia a una persona que tenga cosas materiales, sino que hace referencia a una persona que obedece los mandamientos, la palabra del Señor. Cuando tú obedeces los mandamientos del Señor, cuando tú obedeces su palabra y te comportas conforme a su voluntad, tú eres una persona bienaventurada, o sea, tú eres una persona Ashrei.
bienaventurada. Y se dan cuenta que desde el griego se enfatiza en el tema material de las posesiones. Pero en el hebreo, la persona bienaventurada no es no hace referencia al tema material, sino al tema espiritual, o sea, lo que hay dentro de tu corazón. Este término nunca se usa para nuestro Padre Eterno, solo se aplica a los humanos. O sea, el término Ashrei no hace referencia a nuestro Padre. Uno nunca diría que Dios es Ashrei, o sea, que Dios es, en este caso, bendecido o bienaventurado. No, porque es de Él mismo quien procede esa bendición para con el hombre. O sea, el Señor es quien te da a ti esa bendición, ese Ashrei te la da a ti. Por eso es que yo no puedo decir que el Señor es Ashrei, porque en este caso la palabra Ashrei, que también significa bienaventurado o bendecido, hace referencia solamente al hombre. Ahora bien, sigamos. Fíjense lo que dice Salmo 65:4. Bienaventurado, o sea, Ashrei, el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habiten tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo pueblo, de tu santo templo. Ahora, en la palabra Baruch se usa frecuentemente en contextos donde bendecimos a Dios dándole alabanza. Como se decía, Baruch Adonai, bendito el Señor, ¿cierto? O sea, mientras la palabra Ashrei se utiliza en el contexto del hombre, de que el hombre es bendecido, de que el hombre es bienaventurado, de que el hombre es feliz, de que el hombre es dichoso, la palabra Baruch hace referencia a que el Señor sea bendecido, a Él sea la gloria, solo Él es digno de toda alabanza. O sea, hace referencia a la alabanza directamente al Padre Eterno. Dice, para algunos esta palabra se relaciona con rodilla, ya que quien se acerca al Señor se acerca en humillación ante Él. Fíjense lo que dice Génesis 9:26, que es donde se encuentra primeramente esta palabra Baruch. Dice, dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Zen. O sea, Baruch Yahweh en hebreo. Baruch Yahweh, bendito por Jehová mi Dios sea Zen, y sea Canaán su siervo. Esta palabra también aparece en contextos donde nuestro Padre Eterno bendice a sus hijos, por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob. Baruch es una bendición iniciada por Dios e inmerecida. O sea, cuando el Señor te bendice a ti, en ese contexto se usa la palabra Baruch. Pero, ojo, es diferente a la palabra Rey, porque Rey solamente se utiliza cuando se dice de que tú eres bendito, de que tú eres bendecido por esto, por alguna causa, ¿cierto? Pero en este caso, bienaventurado eres tú que obedeces los mandamientos. O sea, Ashrei eres tú, bienaventurado eres tú. Pero cuando recibes una bendición de parte del Padre, ahí es la palabra Baruch. Baruch como tal. Un hombre no puede recibir Baruch a sí mismo o a otro hombre, por recibir Baruch de otro hombre. O sea, ningún hombre puede recibir, en este caso, una bendición de otro hombre. En este caso hablando del término Baruch en hebreo, ya que solamente este término hace referencia a quién, a nuestro Padre Eterno. Prosigamos. ¿Qué identifica a una persona Ashrei? O sea, ¿qué es lo que identifica a una persona bienaventurada? Bíblicamente, ¿qué es lo que le identifica? Ya entendiendo que es la palabra que se usa ahí, que bienaventurado es alguien dichoso, es alguien feliz, ¿cierto? Es alguien bendecido. Pero ¿qué es lo que identifica a esa persona bendecida, a esa persona dichosa y feliz? A esa persona Ashrei. Ya que hemos entendido que la palabra Baruch solamente hace referencia a nuestro Padre Eterno, cuando nuestro Padre es bendecido, o cuando nuestro Padre bendice a su Hijo. Pero entonces, ¿qué identifica a una persona Ashrei, bienaventurada? Vamos a ver. Primero, que vive rectamente delante de Dios. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. O sea, mi hermano, tú eres una persona bendecida si tú estás andando conforme a los mandamientos de tu Padre Eterno. Ahora bien, pregúntate si lo estás haciendo. Pregúntate. Que tenemos fallas, eso es cierto. Pero mis hermanos, muchas veces el Señor nos está mostrando algo y nosotros nos hacemos como el que no escucha o el que no sabe.
o nos hacemos los desinteresados, pero no, mis hermanos. Una persona bendecida, una persona que obedece los mandamientos. Claro, si ese era el deleite de David, ¿cómo no va a ser nuestro deleite si es para bendición nuestra? Bueno, cada mandamiento que está en la escritura debe ser un deleite para nosotros. Debe serlo, cosa que no es siempre. Porque realmente, lastimosamente, nosotros muchas veces no vemos los mandamientos como un deleite. Al contrario, a veces lo vemos como una carga y es pecado. Y es pecado porque no es algo bíblico. Y no es lo que el Señor quiere. Porque el Señor no nos va a poner un mandamiento, ¿cierto?, para que se convierta en una carga. Sino que al contrario, lo hace para que sea de bendición para nuestra vida. Y una persona ashrei, una persona bienaventurada, se caracteriza porque obedece los mandamientos del Padre. O más bien porque en él está el anhelo de obedecerlo y cada día procura hacerlo. Porque al final pues nunca los obedeceremos del todo. Pone su esperanza en Dios. Bienaventurado es aquel cuyo ayudador es Dios. ¿Es el Dios de quién? De Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Bueno, una persona bienaventurada es una persona que solamente confía en el Padre Eterno, que espera en el Señor, que confía en Él, que sabe que el Señor hará, que el Señor va a obrar en su tiempo. Mi hermano, una persona rey es aquella que confía en el Padre Eterno. Hay que aprender a confiar en el Señor y que el Señor nos ayude a confiar en Él. Sus pecados le son perdonados. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bueno, bienaventurados, dichosos, bendecidos somos nosotros porque nuestro Padre Eterno ha perdonado nuestros pecados a través de los méritos en la cruz de nuestro Salvador Yeshua, Jesús. Bienaventurados somos porque nuestro Padre nos ha perdonado. Amén. Todas estas cosas identifican a una persona bienaventurada. Fíjense, obedece los mandamientos, pone su esperanza en el Señor, sus pecados le son perdonados, o sea, es salvo. Si se dan cuenta de algo interesante en lo que hemos visto hasta ahora, y es que cada texto que hemos mencionado es un salmo. O sea, fíjense, lo hermoso, ¿cierto? Cuando nos ponemos a ver estas cosas y nos damos cuenta, oye, mira, David tenía claro que sus pecados le iban a ser perdonados por su Padre Eterno. Pero David tenía claro la obediencia que a su Padre Eterno. O sea, David nunca deslindó esas dos cosas. Pero nosotros las deslindamos. No, es que ya yo no obedezco porque yo estoy bajo la gracia. Cierto. Pero aquí nos damos cuenta que para David eran dos cosas que iban completamente unidas. Oye, bienaventurado soy yo porque mi pecado me es perdonado, pero también bienaventurado soy si ando conforme a la ley de Jehová. La gran pregunta es, ¿desprendió ambas cosas? ¿Las dividió? No. Son dos cosas que van de la mano, mis hermanos, completamente de la mano. Se deleita en los mandamientos. Ahí mismo, Salmo, David nuevamente. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y en sus mandamientos, ¿qué? Se deleita en gran manera. Hoy hay gente que no se deleita en los mandamientos. Ojo, mi hermano, para nosotros es difícil, ¿cierto? Hay veces que decimos, Señor, pero este mandamiento, difícil. Claro, es difícil. Pero tenemos que pedirle al Padre que nos ayude a deleitarnos en ellos, mis hermanos. Porque el Señor los dejó ahí eso, como una delicia para nosotros, como una bendición. Mi hermano, si a ti te van a dar algo y tú sabes que eso va a ser de bendición para tu vida, eso no será para ti una delicia. Tú no te deleitarías en eso. Claro que sí. Asimismo, nuestro Padre Eterno nos ha dado unos mandamientos. ¿Será que esos mandamientos no van a ser para nosotros una delicia, sabiendo que son de bendición para nuestra vida? Es que claro que deben ser una delicia, pero estamos en este cuerpo de pecado que, bueno, no lo ve así. Pero son una delicia. Y una persona bienaventurada se caracteriza porque se deleita en los mandamientos del Señor. Bienaventurado, bendecido es aquel que se deleita en los mandamientos. Y lo dice David. Lo dice aquel que también digo que sus pecados le son perdonados. Que sabía lo que era la salvación a través del sacrificio de Yeshua, de Jesús. Pero que a la vez también tenía claro que lo más hermoso en esta vida realmente es obedecer la palabra del Señor. Porque son un deleite, son una bendición.
se abstiene del mal. Una persona bienaventurada se abstiene del mal. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de ¿qué? De pecadores, ni en silla de escarnecedores asentados. O sea, bienaventurado es aquel hombre que se abstiene de hacer las cosas malas, que se abstiene de pecar, y más bien que se guarda para obedecer los mandamientos del Señor. Busca a Dios de todo corazón. Dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Bueno, bienaventurado eres tú, que el Padre te permite buscarle a Él de todo corazón. Eres una persona bendecida. Entonces, si nos damos cuenta, mis hermanos, de que en el griego la persona bienaventurada es aquella que tiene riqueza, que tiene esto, las cosas materiales de la vida, la vanidad de la vida. Pero en el hebreo no. En el hebreo todo está lindado ¿a qué? A la obediencia al Padre, al temerle a Él, ¿cierto? Al apartarnos del mal, a tener un corazón inclinado a Él, reverente a Él, en humillación a Él. Entonces, mis hermanos, qué hermoso el poder conocer esto y saber que realmente somos bienaventurados, no porque tengamos la riqueza, no porque tengamos los lujos, más bien porque lo tenemos a Él. Por eso somos bendecidos, por eso somos bienaventurados. Y gloria al Señor por ello. En hebreo la persona bienaventurada no se basa en cosas terrenales, sino en la condición de tu corazón para con nuestro Padre eterno. Amén. Una vida ashrei, o sea, bienaventurada, es el resultado de una vida recta y constante delante de nuestro Padre Santo. En consecuencia, la bendición está reservada para aquellos cuyas vidas están comprometidas de todo corazón al Señor Todopoderoso. Amén. Mi hermano, si tú estás comprometido para el Señor, para la obediencia a Él, hermano, te aseguro que tú vas a vivir una vida bendecida, una vida ashrei, porque eso es lo que el Padre promete para sus hijos que le son obedientes. Lo que aprendemos del uso de estas dos palabras es que la bendición Baruch se da al hombre por la gracia de Dios, y una vida ashrei es el resultado de la obediencia a los mandamientos del Señor, por medio de su infinito amor, misericordia y poder. Amén. Entonces ya entendemos la diferencia de estas dos palabras. Entendemos que una persona bienaventurada en hebreo es una persona ashrei, o sea, es una persona que obedece los mandamientos del Señor. Ahora bien, ¿por qué nuestro Salvador dice todas estas bienaventuranzas? Es muy importante, demasiado importante entender esto. El por qué nuestro Salvador dice cada una de estas bienaventuranzas. ¿Qué lo llevó a decirlo? Vamos a ver eso. Para poder entender el motivo central de cada una de estas bienaventuranzas, debemos entender algo fundamental en Oseas, y en lo siguiente. Imagínense, mis hermanos, o sea, yo me ponía a pensar y yo decía, no, brome, Señor, realmente, qué cosa, o sea, cuánto quizás antes nos faltaba para poder entender mejor las escrituras. Y, o sea, y yo digo, Señor, ¿cuándo yo me iba a imaginar que para yo poder entender el motivo central de tus bienaventuranzas debía leerme Oseas? O sea, eso nunca pasó por mi mente. Y el verlo ahora, el ver cómo el Señor me está, o sea, nos está permitiendo conocer todas estas cosas, me llena de mucho gozo y regocijo para la gloria de su nombre. Entonces veamos. La palabra Oseas proviene de la palabra hebrea Hoseaf, que significa salvación. Oseaf significa salvación, y no por nada significa salvación. No por nada significa salvación. Y eso lo vamos a ver, fíjense. Recordemos que el Señor le pide a Oseas que se casara con una mujer adúltera a fin de mostrarle cómo ha sido su amor para con su pueblo que ha sido infiel. Recordemos, ¿cierto?, que nuestro Padre Eterno le pide a Oseas, ¿qué le dice a Oseas? O sea, cásate con esta mujer que es adúltera, ¿cierto? Ahora bien, muchos creen y muchos piensan que esa mujer al comienzo no lo era, o sea, no era adúltera, pero que después sí se volvió adúltera, o sea, después fue que pecó. O sea, se casa con una mujer, digamos, normal, del común, no era adúltera, no era nada de eso, pero cuando está con ella en matrimonio es que se convierte, es que peca como tal, se acuesta con otros hombres. O sea, algunos tienen esa idea y yo la comparto, ¿por qué? Porque esta mujer
esta mujer, la cual hace la representación del pueblo del Señor, cuando el pueblo del Señor sale de Egipto, dice el Padre Eterno que lo sacó, ¿cierto? Puro, ¿cierto? O sea, lo sacó como que ya purificado, como ese remanente para obedecerle. O sea, el pueblo no había cometido ningún tipo de adulterio, ni nada. O sea, digamos que el pueblo estaba sin mancha y sin arrugas delante del Padre, por decirlo así. O sea, era esa mujer intachable que estaba esperando a que en este caso nuestro Padre Eterno le diera esas instrucciones para que las obedeciera y se deleitaran en esas instrucciones. Pero vemos que después de que el Padre le entrega esas instrucciones, el pueblo hace todo lo contrario. Entonces, por esa razón yo me inclino a esa idea también, de que la mujer con la cual el Señor le pide que se case, o sea, ¿cierto? No una mujer que al comienzo era adúltera, sino que más bien después fue que pecó. Pero no fue al comienzo que fue así. Esa idea yo la comparto, ojo, y es una idea que comparto por lo que comenté, mas no estoy reafirmando que eso tenga que ser así, ni es así, porque la palabra pues no lo reafirma así de manera tan tanjante. Pero es como yo lo logro ver haciendo el paralelismo entre la esposa Oseas y el pueblo del Señor. De hecho, Oseas tuvo 3 hijos, de los cuales solo el primero fue con la mujer que se casó. Solo el primer hijo, Oseas tuvo 3 hijos, de los 3 hijos solo el primero fue con la mujer que se casó. O sea, con la mujer, o sea, fue en relación con su esposa. Pero los otros 2, fíjense lo que dice, y los 2 últimos fueron por motivo del pecado de adulterio de su esposa, que había cometido adulterio. O sea, los 2 últimos hijos de Oseas fueron por causa de pecado. Fueron por causa de que su esposa pecó. Y obviamente, pues, en este caso, él se hace responsable de esos niños. La esposa se acuesta con otro hombre, ella queda embarazada, y él, Oseas, se hace responsable de esos 2 niños. No habiendo nacido de su matrimonio como tal con su esposa. Entonces, es muy importante eso. Uno nace dentro del matrimonio de ellos 2, y otros 2, los últimos 2, nacen del pecado de adulterio cometido por su esposa. Que eso fue lo que el Señor lo llamó. Pero fíjense, es interesante entender los nombres de los hijos. El primero se llamó Yisrael o Jezreel, también se pronuncia de diferentes formas. Dice que significa plantado, esparcido o puesto por Dios. O sea, el primer hijo que nace dentro del matrimonio se llama así, alguien quien es plantado, que es puesto por Dios, o que también significa esparcido por Dios. Pero los 2 que nacen a causa de pecado, fíjense cómo se llama. Los Ruama, que significa no más misericordia, y Loami, que significa no más mi pueblo. Entonces fíjense cómo se relaciona todo esto con el tema de las bienaventuranzas. Vamos a ver eso ahorita. El adulterio es un pecado, y cada pecado traerá su consecuencia. O sea, se había casado con una mujer adúltera, ¿cierto? Y el Señor, a través de los hijos que tuvo con esa mujer, le estaba mostrando las consecuencias que le habían venido al pueblo de Israel por el pecado de adulterio que habían cometido. Y las consecuencias son: primero, lo esparciré como cuando la semilla es sembrada por toda la tierra para castigo, pero también para bendición, porque a través de ustedes traeré a todo mi pueblo que está esparcido en las otras naciones. Segundo, no tendré misericordia de ustedes. Y tercero, no serán llamados más mi pueblo. O sea, fíjense que aquí el Señor está lanzando 3 consecuencias a su pueblo a través de los 3 hijos de Oseas por el pecado que ellos también cometieron, que fue adulterio, porque se fueron tras otros dioses. ¿Cuáles son esas 3 consecuencias? La primera, que iban a ser esparcidos en toda la tierra. Pero dice que eso también iba a ser de bendición, ¿cierto? Porque a través de ese esparcimiento del pueblo de Israel, que iba a pasar, el Señor iba a traer al resto de su pueblo que estaba en las otras naciones. Segundo, ya no voy a tener misericordia de ustedes. Y tercero, no serán llamados más mi pueblo. Ni tendré misericordia de ustedes, ni van a ser llamados más mi pueblo. Ahora bien, eso lo vemos en el capítulo 1, o sea, comenzando, en los primeros capítulos de Oseas. Les invito a que los lean. De todas formas, ahí estamos con el estudio de mi hermano José, y llegaremos al momento de poder estudiar Oseas, que es hermoso realmente. Me encanta ese libro, y
Y bueno, les invito a que también, digamos, desde sus casas lo lean, pero es muy importante. En los primeros capítulos el Señor lanza estas 3 consecuencias. No serán llamados más mi pueblo, no tendré más misericordia de ustedes, los esparciré en toda la tierra. ¿A causa de qué? Del pecado de ellos. Pero vamos a ver. Y todas estas consecuencias vinieron por apartarse de la obediencia a los mandamientos del Señor. Por eso Yeshua, Jesús, nuestro Salvador, busca traer a su pueblo de vuelta al Señor a través de su sacrificio y la obediencia a los mandamientos. Mis hermanos, imagínense ustedes lo contradictorio que sería esto. El pueblo se aparta porque peca, ¿cierto? Porque le falla al Señor, porque no obedece los mandamientos. Y ahora que el Señor lo va a traer de vuelta, le dice que ya no tiene que cumplir los mandamientos. Caramba, pero si me vas a traer de vuelta, ¿es para qué? Para obedecer esos mandamientos que cuando estaba al comienzo no cumplí. Y que ahora que me traes de vuelta, me traes a obedecer los mandamientos. Pero me traes a través de quién? A través de Yeshua, de Jesús. O sea, el fin no cambia. Pero claro, me trae a través de quién? De Jesús. Pero me trae a fin de qué? A fin de obedecer sus mandamientos. El fin no cambia. Lo que el Señor siempre ha querido desde un comienzo ha sido que su pueblo obedezca sus mandamientos. Y tú crees que ahora eso va a cambiar. No va a cambiar. Al contrario, a través de nuestro Salvador se va a reafirmar esa obediencia. Y eso es lo que nuestro Salvador viene a hacer. Atraer a su pueblo al arrepentimiento para que obedezca los mandamientos. Y fíjense. Todo lo dicho anteriormente acerca de Oseas, sus hijos, esposa y todo lo que eso significa, es para decirles que lo que vamos a ver en cada bienaventuranza es que es una parte del cumplimiento de lo dicho en Oseas 11 que dice. Fíjense lo que dice Oseas 11, ya más adelante, ya no en los primeros capítulos, fíjense lo que dice. Oseas 11 del 1 al 10. Cuando Israel era muchacho, cierto, yo lo amé, y de Egipto llamé ¿a quién? A mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. O sea, el Señor decía, yo los llamaba, y ellos más se alejaban de mí. Verso 3. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. ¿Quién es Efraín? El norte, ¿cierto? Recuerden, es muy importante eso. ¿Quién es Efraín? Las 10 tribus del norte. Recuerden que cuando el pueblo se divide en dos, ¿cierto? Con el reinado de Salomón, está el sur, ¿cierto? Y el norte. En el sur está ¿quién? Está Judá y los levitas. Y en el norte están el resto de las 10 tribus, ¿cierto? Las cuales son llamadas Efraín. Entonces cuando el Señor habla de Efraín, se está refiriendo a las 10 tribus del norte que fueron esparcidas en todas las naciones, porque recordemos también que Judá vuelve. O sea, después del cautiverio en Babilonia, Judá vuelve, pero dice el Señor que vuelve de manera fingida, a diferencia de las 10 tribus del norte, que cuando fueron esclavizadas por Asiria, ellas no volvieron, sino que se quedaron en las naciones, se esparcieron. Claro, porque eso era lo que el Señor iba a hacer, ¿cierto? A través del significado del primer hijo de Oseas, le estaba mostrando a Oseas lo que iba a pasar, que el pueblo iba a ser ¿qué? Esparcido en todas las naciones. Dice 4. Con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey. Claro, asirio. El Asiria, quien iba a tomar como tal en este caso ¿a quién? A Efraín. Dice, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio, o sea, el de Asiria será su rey, porque no se quisieron convertir. O sea, no quisieron volverse al Señor, no quisieron volver en arrepentimiento, no quisieron obedecer mi palabra. Ahora Asiria va a ser su rey. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. O
sea, dicen, Señor, tú eres el Todopoderoso, ta. Pero realmente eso se queda en nada, porque al final no me quieren enaltecer. Dice, pero fíjense cómo dice el verso 8 que me encanta. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? O sea, ¿cómo el Señor va a poder abandonar a su pueblo? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Atma? O sea, como alguien que no es, como en este caso, como alguien a quien no le tendré misericordia. O ponerte como a Zeboín. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. Fíjense que dice el verso 9. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti. O sea, mis hermanos, en pocas palabras el Señor nos está diciendo aquí, Efraín, yo tendré misericordia de ti, no me voy a olvidar de ti. Y no me voy a olvidar de ti, porque yo soy Dios. Yo no soy hombre, yo no cambio como ustedes. Yo voy a ser fiel a mi pacto, a mi promesa. Pero me gusta porque el Señor dice, ¿cómo podré olvidarme de ti, Efraín? ¿Cómo podré olvidarme de ti, Efraín, que estás entre las naciones? Pero que también me tocó llevarte allá porque tenías que aprender. Tenías que aprender que sin mí eras nada. Que sin mí no tenías nada. Pero ahora te traigo de vuelta. Y lo más bonito es que allá en las naciones el Señor también tenía un remanente que iba a llamar también. Y por eso esparce a Efraín, para también traer a ese remanente que también estaba esparcido en las naciones. O sea, mis hermanos, en Oseas 11 estamos viendo cómo el Señor, nuestro Salvador, va a empezar a decir cada bienaventuranza, cada bendición. ¿Pero para quién? Para Efraín, que está esparcida en las naciones, porque dice el Señor que no iba a abandonar a su pueblo. O sea, es como el Señor haciendo una reversión de esas maldiciones. O sea, cada bienaventuranza es una reversión de esas consecuencias, de esas maldiciones que el Señor había lanzado a quién, a su pueblo a causa de su pecado. Bienaventurado, bienaventurado, bendecido, 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 bendecido. O sea, revirtiendo cada maldición. Fíjense, Israel se puede casar de nuevo en las bodas del Cordero, después de la muerte y resurrección del Mesías, con tal de que vengan a Mesías Yeshua y a la obediencia que a sus mandamientos. Eso lo dice el comentario de la Biblia K12 en la página 6. Fíjense lo que dice Nehemías 1:8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, ¿qué pasará? Yo os dispersaré por los pueblos. Claro, el pueblo había pecado. ¿Y qué tenía que hacer el Señor? Ser fiel a su palabra. Claro, ahora te esparzo entre las naciones. Ahora te esparzo por los pueblos. Pero también como es fiel a su palabra, no iba a abandonar a su pueblo, sino que lo iba a mantener ahí, ¿cierto? Lo iba a cuidar y lo iba a traer de vuelta. Malaquías 3:6, fíjense lo que dice. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Claro, mi hermano, el pueblo del Señor no ha sido consumido por la misericordia del Señor. Porque Él no cambia. Porque Él no cambia. Eso es un atributo de Él, que Él no cambia. Mi hermano, nosotros tenemos un Dios que es inmutable. O sea, que Él no cambia. O sea, Él te dice algo y así será para siempre. Por eso es que, si a mí me dicen, es que mira, ve, acá dice esto. Yo sí, yo sé que acá dice esto, pero tienes que leer lo que dice Deuteronomio, porque en Deuteronomio dice esto. No, sí, eso era en Deuteronomio, pero es que acá, ya con eso, ya tenemos un Dios que cambia. Tenemos un Dios que hoy te dice una cosa y mañana te dice otra, y así, y así, y así, y así. Pero no, mira, ese no es el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco no cambia. El Dios que yo conozco es inmutable. El Dios que yo conozco te dice algo en Génesis y se mantiene hasta Apocalipsis y así será hasta el fin. No va a cambiar en nada.
El hombre, con su religión, es quien ha querido cambiar a Dios. Pero el Señor no cambia, mi hermano. El Señor no cambia. Deuteronomio 7:9, fíjense lo que dice. Reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su ¿qué? Su pacto, generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y ¿qué? Y obedecen sus mandamientos. Amén. El Señor muestra su gran amor para quienes le aman y obedecen sus mandamientos. Así es, mi hermano, el Señor es fiel a su pacto y cumple su pacto. Pero no por nosotros, sino porque Él es Dios fiel. Él es Dios que no cambia. Él no es como nosotros. Amén. Entonces aquí vemos con esto que cada bienaventuranza va a hacer eso, mi hermano. Una reversión de cada una de las consecuencias que el pueblo tenía que vivir a causa de su pecado. Porque dice el Señor que Él nunca se iba a olvidar de su pueblo, de Efraín. Ahora, ¿qué quiere decir el Señor en la primera bienaventuranza cuando dice bendecidos son los pobres en el espíritu? Porque el reino de los cielos es de ellos. ¿Qué quiere decir aquí? Vamos a ver. Aquí nos encontramos con otro hebraísmo del siglo I, el cual no puede ser interpretado de forma literal, pero entendiendo la expresión del reino de los cielos, como ya la hemos explicado antes, se nos será más fácil entender este hebraísmo, ya que una parte de él está compuesta por esta expresión. O sea, fíjense que la bienaventuranza dice, bendecidos, o sea, bienaventurados son los que, los pobres en el espíritu, porque el reino de los cielos es de ellos. Ya nosotros habíamos aprendido la expresión el reino de los cielos, ¿cierto? O sea, que entendiendo la expresión el reino de los cielos, ya tenemos gran parte de la explicación de lo que quiere decir el Señor en esta bienaventuranza. Entonces vamos a ver. Como ya lo hemos explicado antes, la expresión el reino de los cielos hace referencia a los mandamientos de Dios. Y esto puede ser explicado de esta forma, fíjense. Reino y de los cielos. O sea, traté de dividir la expresión en dos frases. La palabra reino dentro del siglo I hacía referencia a la constitución, a los mandamientos. O sea, para el siglo I, ¿cierto? La concepción que se tenía de reino no es la misma concepción que nosotros tenemos hoy de reino, ¿cierto? Para ellos en ese momento la palabra reino hacía referencia a la constitución, a lo que compone ese reino. O sea, para ellos un reino sin constitución no es reino. Entonces cuando a ellos les hablaban de reino, se les hablaba de qué? De la constitución del reino, de los mandamientos como tal. Y de los cielos hace referencia a el Altísimo o a Dios. Esto quiere decir que esta expresión se podría traducir de dos formas: la constitución del Altísimo y o los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios. Entonces, cuando el Señor dice, porque el reino de los cielos es de ellos, como si el Señor dijera, porque los mandamientos de Dios es de ellos. Porque los mandamientos, porque la constitución del Altísimo es de ellos. Ahora, ¿por qué se usa el término cielo? ¿Por qué se dice el reino de los cielos? ¿Por qué no se dice el reino de Dios? Por algo muy importante, y es lo siguiente. Y es que en ese tiempo, en el siglo I, ya esto lo hemos explicado muchas veces, se tenía un profundo respeto por el nombre del Padre, a fin de no pecar, de no tomar el nombre del Señor en vano, cosa que hasta hoy se mantiene bastante. Entonces, ¿qué pasa? Para ellos no mencionar el nombre del Padre, ya que es algo tan sagrado, ellos utilizan algo que haga referencia a Él. En este caso utilizan la palabra cielo, porque es algo alto, ¿cierto? Como el Altísimo, como que el que está sobre todas las cosas. Bueno, entonces por eso usan la palabra cielo. Es por eso que es lo mismo decir el reino de los cielos al reino de Dios. Pero en este caso la palabra cielo no tiene que ver con nada con lo que nosotros pensamos hoy de lo que es el cielo, ¿cierto? Sino que hace referencia a nuestro mismo Señor. Solo que utilizan otras palabras para no decir en sí su nombre. Entonces fíjense que ya entendimos lo que es la expresión el reino de los cielos, que como tal fue una explicación o un resumen de lo que ya hemos venido explicando, porque ya esta frase ya la hemos explicado antes. Ya entendiendo la expresión el reino de los cielos, podemos entender como tal esta primera bienaventuranza de nuestro Salvador,
que quiere decir que todos aquellos que obedezcan los mandamientos del Señor y son marginados por la sociedad como pobres de espíritu. Entonces fíjense, pero ¿qué es ser un pobre en espíritu? Ahora esa es la otra pregunta, ¿qué es ser un pobre en espíritu? Vamos a ver qué es lo que quiere decir ser un pobre en espíritu. Sabemos que la pobreza a la que se refiere en su Salvador no es una pobreza física y material, sino una pobreza espiritual. Pero ¿qué es tener una pobreza espiritual? Un pobre es alguien marginado. Y un pobre en el espíritu, alguien que reconoce que sin Dios está espiritualmente ¿qué? Marginado. Y es por eso que el Señor dice que pondría su espíritu en nosotros para dejar de ser pobres en espíritu. Para eso veamos lo que dice Ezequiel 36. Claro, un pobre en espíritu y aquel que sabe que sin Dios nada. O sea, una persona sin Dios, sin el Padre Eterno en su vida, es una persona pobre en espíritu. ¿Cierto? Pero claro, nuestro Padre Eterno, ¿qué hace? Nos da su Espíritu Santo, ¿para qué? Para que dejemos de ser pobres en espíritu. Ahora bien, aquí voy a aclarar algo. No quiere decir que cuando tú recibes al Padre Eterno, o sea, el Señor permite que tú le conozcas, que tú dejas de ser pobre en espíritu. No, mi hermano, ¿sabes por qué? Porque el hecho de tú reconocer tu necesidad del Padre, de reconocer tu necesidad de reconocer que sin Él estás en cero, estás en nada, es algo diario, es algo del día a día. Porque es que día a día tú vas a pecar, día a día tú vas a fallar. Solo que ahora estás con la gran diferencia de que tienes al Espíritu Santo en ti, que te guía ¿qué? A toda verdad, que te guía a la obediencia a los mandamientos. O sea, sigues reconociendo tu necesidad del Señor, pero ahora con la gran diferencia de que tienes al Espíritu Santo en ti para que te guíe a toda verdad. Pero sigues reconociendo que sin Él eres un pobre en espíritu. El problema es que muchos no se consideran pobres en espíritu, porque piensan que están bien, o sea, piensan que no tienen nada que mejorar, wow, los perfectos. Pero bienaventurados somos nosotros, mis hermanos, que nos consideramos pobres en espíritu, porque esa necesidad del Padre, ¿cierto?, que nos lleva cada día a buscarle, que nos lleva cada día a agradarle. Y para eso fíjense lo que dice Ezequiel 36, vamos a ver. Fíjense lo que dice Ezequiel 36, verso 27, dice: y pondré entre vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Claro, ¿para qué está el Espíritu Santo en nuestra vida? Para hacernos caminar en los mandamientos del Señor, para que pongamos por obra sus preceptos. Amén. Para eso está el Espíritu Santo en nuestra vida, para conducirnos a obedecer cada día más los mandamientos del Señor. Por eso es que yo siempre digo, si tú no obedeces los mandamientos del Padre, o para no obedecerlos, pregúntate si en ti está el Espíritu Santo. Pregúntate porque ese es el fin del Espíritu Santo, conducirte a toda verdad. ¿Y qué es la verdad? Los mandamientos. Ya habiendo visto Ezequiel, nos damos cuenta que cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, guía a nuestro espíritu a obedecer sus mandamientos. Y eso es ser rico en espíritu. Pero cuando estábamos sin Él, reconocimos que éramos pobres en espíritu. Y por eso fuimos bienaventurados, porque reconocimos nuestra pobreza espiritual. Pero cuando Él llega a nuestra vida, dejamos de ser pobres en espíritu para ser ricos en espíritu y andar conforme a sus mandamientos. Es por eso que esta expresión también pudo ser dicha de esta forma: dichosos son aquellos que reconocen su pobreza espiritual, porque de ellos son los mandamientos de Dios. Así es, dichosos nosotros, mis hermanos, que el Padre nos ha mostrado que sin Él somos pobres en espíritu, pero que al reconocer esa necesidad de Él, esa pobreza delante de Él, esa miseria delante de Él, Él nos hace ricos. Él nos hace ricos en espíritu a través de ¿qué? De la palabra. A través de la palabra. Cuando el Señor nos permite reconocer nuestra pobreza espiritual, somos dichosos, porque es cuando Él coloca su espíritu en nosotros para que dejemos de ser pobres en espíritu y andemos conforme a sus mandamientos. El hecho de reconocer mi necesidad espiritual no es algo de un momento, sino que es algo diario, del día a día, ya que día a día pecamos y le fallamos a nuestro Padre Eterno. Por eso somos dichosos, somos bienaventurados, porque el Altísimo nos ha permitido reconocer nuestra pobreza espiritual, porque así sea,
para que así sea Él a través de su mismo Espíritu guiándonos a toda verdad, la cual no es más que la obediencia a sus mandamientos. O sea, hermano, si el Padre a ti te permite reconocer tu necesidad de Él, tu pobreza, saber que sin Él nada eres, dale gracias, eres una persona dichosa, porque Él ahora, cuando tú reconoces esa necesidad, cuando tú reconoces que sin Él nada eres, Él te llena, pero te llena a través de qué? De la palabra, para que la obedezca. O sea, dichosos somos nosotros que nos consideramos pobres en espíritu, para que sea el Padre llenándonos de su palabra, a fin de que de obedecerlas y llegar a ser ricos en espíritu. Amén. ¿Qué de esto tiene en mente nuestro Salvador cuando dice bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación? Vamos a ver. Isaías 51:3. Ciertamente consolará Jehová a quién? Pues a Sión consolará todas sus soledades. ¿A quién va a consolar el Señor? Pues a Sión, no solamente a ese porque ese es su pueblo. Dice, y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Amén. El Espíritu de Jehová, Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Isaías 66:13, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Amén. El Señor iba a consolar a su pueblo, y eso es lo que está queriendo transmitir en esta bienaventuranza. Ahora bien, veamos los versículos del 5 al 6. Veámoslo en la versión internacional, que dice: dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Ahora fíjense lo que dice en la versión israelita nazarena del año 2011. Felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Felices los misericordiosos, porque ellos recibirán ¿qué? Misericordia. Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Elohim. Felices los que practican la paz, porque a ellos los llamarán hijos de Elohim. Amén. Vamos a ver las preguntas de estos versos. Primera, ¿qué es ser manso y por qué los mansos heredarán la tierra? ¿Qué texto tiene en mente nuestro Salvador cuando dice bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad? ¿Cuál era la concepción de justicia en el siglo I? ¿Qué texto tiene en mente nuestro Salvador cuando dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados? ¿Qué texto tiene en mente nuestro Salvador cuando dice bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia? ¿Cuál era la concepción de un corazón limpio en el siglo I y por qué ellos serán quienes verán a Dios? ¿Qué texto tiene en mente nuestro Salvador cuando dice bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios? Fíjense todo lo que vamos a ver en estos versos para la gloria de nuestro Señor. Empecemos. ¿Qué es ser manso y por qué los mansos heredarán la tierra? Es muy importante entender este concepto para así tener claro cuando nuestro Salvador dice bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. En hebreo la palabra manso es la siguiente, anaf, y tiene que ver con alguien humilde, alguien completamente humilde, afligido, alguien que es pobre, manso. En el artículo de Israel Institute of Biblical Studies titulado Lo que Moisés, David y Jesús tienen en común, dice: hay unas partes que las copié de manera literal, tal cual como está en el artículo, otras partes yo las escribí, pero que hacen parte de lo que, digamos, que tiene ese hilo conductor de lo que también se menciona en el artículo. En la Biblia la mansedumbre no significa debilidad, sino paciencia. La palabra humilde en hebreo es anaf, que proviene de la raíz ams, que significa inclinarse. Pero ¿inclinarme a qué? Al Señor y su palabra. El inclinarse al Señor es una muestra de entrega y sujeción a su palabra. También muestra una verdadera humildad, ya que morimos a nosotros para entregarnos completamente a nuestro Creador. Claro, mi hermano, en este caso, cuando se habla de una persona mansa, se habla de una persona que es capaz de inclinarse a su Creador y servirle a Él, obedecerle a Él. Todos los grandes líderes en la Biblia poseían esta cualidad. Se describe a Moisés como muy humilde. En toda la tierra no había nadie más humilde que él.
Jesús dijo, soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Teniendo claro el significado de manso o mansedumbre, podremos entender que cuando nuestro Salvador dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, vamos a ver. Ya entendemos que una persona mansa es una persona humilde, que es capaz de inclinarse y servir a su Padre eterno. El manso es sumiso al Señor, es obediente, nunca rebelde ni desobediente. El manso no se resiste al Señor. Siempre dice, hágase tu voluntad y no la mía. Todos sus deseos, pensamientos, instintos e impulsos están inclinados y sujetos a la voluntad del Señor. Mi hermano, una persona mansa, bíblicamente, hace referencia a una persona que es capaz de decirle, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Una persona que es decirle al Señor que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Es una persona que siempre está dispuesta a obedecer a su Padre eterno. Eso es una persona mansa. Y sigue diciendo, la mansedumbre por tanto no proviene del miedo, sino una base sólida de confianza y fe, o sea, obediencia en Dios. Refleja una persona que mantiene sus ojos fijos en Él, que es capaz de servir y resistir con gracia el trato injusto y la injusticia. Así es. Pero ¿qué significa que los mansos heredarán la tierra? Lo que nuestro Salvador está diciendo es que aquellos que son mansos, o sea, sumisos al Señor, van a tomar la herencia, van a tomar por herencia la tierra, la cual es la nueva Jerusalén. Así es. Esto se debe a que los únicos que heredarán la tierra serán aquellos que son sumisos al Señor y obedientes a ¿qué? A sus mandamientos. Así es. Fíjese lo que dice. Los mansos heredarán la tierra. Y de los que tienen conciencia de su necesidad que espiritual, es el reino de los cielos. Sin embargo, ya hemos visto que se está hablando de un mismo tema, ya que todos los hijos del Creador, por definición, son mansos. O sea, son sumisos a la voluntad de Dios. Y también tienen una conciencia de ¿qué? De nuestra necesidad espiritual. Entonces, si nos damos cuenta que, de lo que estamos hablando antes de ser pobres en espíritu, porque heredaremos el reino de los cielos, y acá se habla de que en este caso los mansos van a heredar la tierra, se está hablando de lo mismo, solo que en términos diferentes, pero al final se está hablando de lo mismo. Mi hermano, si tú eres una persona mansa, si tú eres una persona pobre en espíritu, tú eres un hijo del Padre Eterno. ¿Por qué? Porque reconoces tu necesidad de Él. Y segundo que todo, porque vives una vida sumisa a Él, obediente a su palabra. Es por eso que esta bienaventuranza también puede ser traducida como dichosos aquellos que son obedientes, o sea, sumisos a mi palabra, porque ellos heredarán la nueva ¿qué? Jerusalén. Claro, ¿quién es una persona mansa, sumisa? Es aquella que obedece la palabra, que obedece los mandamientos, que es capaz de humillarse, de someterse al Padre Eterno. Amén. Y ellos van a heredar la tierra, que es la nueva Jerusalén. ¿Qué texto tiene en mente nuestro Salvador cuando dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad? Vamos a ver. Primero, entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Proverbios 3:34. Ciertamente Él se escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará que gracia. Claro, piensen en los humildes, aquellos que le obedecen, que obedecen su palabra. Esos son los humildes, que se humillan ante Él. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Sofonías 2:3. Isaías 60:21. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Claro, si nos damos cuenta que en este caso, ¿quiénes heredarán la tierra? Los justos. Y que es una persona justa, una persona que ha sido justificada por el Señor. Y una persona mansa, una persona que ha sido justificada porque obedece los mandamientos. Entonces, por lo tanto, va a heredar la tierra. Renuevo de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Salmo 37:11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Nosotros vamos a heredar la tierra. El Señor nos mandará a heredar la tierra para aquellos que son mansos, o sea, aquellos que son capaces de humillarse ante Él y de servirle y vivir una vida que Él le agrade. ¿Cuál era la concepción de justicia en el siglo I? Vamos a ver.
Quizás para nosotros hoy por hoy el hacer justicia tiene que ver únicamente con hacer lo que es justo y correcto delante de Dios o aún delante de la sociedad, pero la concepción que se tenía en el siglo I de justicia es mucho más amplia. Nuestro peor error al momento de estudiar las escrituras es creer que el significado, la profundidad y la forma en la que nosotros vemos las palabras que están ahí plasmadas son iguales a como se veían en el momento en el que fueron escritas. ¿Qué error cometemos nosotros muchas veces aún con esta palabra justicia? De que decimos, no, como yo veo la justicia hoy, era la misma forma como se veía en el siglo I, en el cual fue escrito, pero no es así. Y eso es un error que no podemos cometer. Pretender que así como yo veo las palabras o el significado de las palabras hoy, así se han visto siempre, porque realmente es un error. Debemos entender muy bien la palabra justicia desde la concepción del primer siglo, no desde ahora, sino desde la concepción del primer siglo, para así poder entender cuando nuestro Salvador dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados. En hebreo la palabra justicia es la palabra sedaká, y se encuentra primeramente en Génesis 15:6. Así es, la palabra sedaká es la palabra justicia. En el hebreo la palabra justicia significa, fíjense lo que significa justicia en hebreo: equidad, o sea, actuar de manera equitativa, integridad, juicio, hacer un buen juicio, un juicio justo. Pero fíjense lo que sigue: rectitud, actuar de manera recta, santidad. ¿Y qué es la santidad? Pues cuando uno se aparta del pecado, ¿cierto? O sea, cuando uno obedece los mandamientos del Padre y se aparta del pecado. Santificación y verdad. ¿Qué es la verdad? Los mandamientos. David lo dice: tus mandamientos son verdad. La verdad del Señor son los mandamientos. Entonces, según la Escritura, Dios es justo y de Él emana la justicia y la ley, que es la base del actuar. Pero nos damos cuenta que en hebreo la palabra justicia no solamente tiene que ver con hacer un juicio justo o con actuar de manera equitativa o íntegra, no. También tiene que ver con vivir una vida santa, una vida apartada para el Señor. Y eso solamente se logra dejando el pecado y viviendo una vida consagrada a Él, obedeciendo sus mandamientos. Obedeciendo sus mandamientos, amén. Esto nos muestra que el actuar con justicia no se trata de actuar únicamente con equidad, sino que también se trata de actuar conforme a los mandamientos, la ley de Dios. Claro, cuando tú actúas con justicia, tú actúas conforme a la palabra de Dios, porque el Señor es justo, ¿cierto? Entonces nuestro Salvador, cuando dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, es como si estuviese diciendo: dichosos aquellos los que tienen hambre y sed de andar conforme a mis mandamientos, porque ellos serán ¿qué? Saciados. O sea, mi hermano, dichoso tú, dichoso yo, que Padre nos ha puesto en nosotros el hambre y la sed de andar conforme a su palabra, de andar en justicia, porque dice que nosotros vamos a ser saciados. ¿Saciados a través de qué? Pues a través de su misma palabra, a través de su palabra seremos saciados, amén. Entonces fíjense cómo al entender la palabra justicia ya logramos entender mejor esta bienaventuranza, que es tener hambre y sed de justicia. Pues fácil, es tener hambre, es tener sed de vivir, de andar conforme a los mandamientos, porque eso es actuar con justicia. Ahora, ¿en qué texto tiene en mente nuestro Salvador cuando dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados? Vamos a ver los textos que tiene en mente. Salmo 42:2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Claro, mi alma tiene sed del Señor, sed de su palabra. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Isaías 32:17. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia ¿qué? Reposo y seguridad para siempre. Proverbios 21:21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida. Claro, el que sigue la palabra del Señor va a hallar la vida, la justicia y la honra. Amén. Y fíjense lo que dice Proverbios 15:9. Abominación es a Jehová que el camino de ¿quién? Del pecador. ¿Quién es el pecador? El que desobedece los mandamientos, ¿cierto? Porque el pecado es infracción de ¿qué? De la ley. Mas él ama al que sigue la justicia. Claro, ¿quién es el que sigue la justicia? Es lo contrario al pecador. ¿Y qué hace el que es justo? Pues obedece los mandamientos. Porque la justicia tiene que ver con la obediencia a los mandamientos. Mano, tú quieres ser una persona justa. Tú quieres actuar con justicia siempre. Obedece los mandamientos.
y te aseguro que siempre actuarás con justicia. Ahí tenemos el estudio con nuestro pastor de los 613 mandamientos, para saber cómo actuar con justicia. Y tenemos toda la palabra del Señor para estudiar y ver su palabra y ver cómo actuar con justicia. Pues es que la palabra justicia está ligada a la obediencia a los mandamientos, porque es la única forma de actuar con justicia, obedeciendo los mandamientos. Obedeciendo los mandamientos. Deuteronomio 16:20. La justicia seguirás para que vivas. Claro, ¿qué debo seguir yo para vivir? Pues la palabra, los mandamientos, para vivir en justicia. Para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. ¿Qué texto tiene en mente nuestro Salvador cuando dice bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia? Vamos a ver. Antes de mirar los textos bíblicos que nuestro Salvador tenía en mente cuando dice esta bienaventuranza, es importante tener claro el significado de la palabra misericordia, la cual significa. La palabra hebrea para misericordia es rahum. Rahum es misericordia en hebreo y quiere decir compasivo y misericordioso. También podemos encontrar en las escrituras otra palabra hebrea que se usa como sinónimo de la palabra misericordia. Esta es la palabra Hased y denota bondad, amor constante, gracia, misericordia, fidelidad, devoción. Esto lo tomé del artículo de un hermano llamado Eric en el año 2009. Él hizo un artículo sobre la palabra misericordia y lo estoy citando a él. De hecho nos vamos a dar cuenta que él, para el nombre del Padre Eterno, él usa las letras en hebreo, pero obviamente traducidas al español. O sea, nada más pone las consonantes, ni siquiera pone las vocales. Pero es por eso mismo, por el mismo respeto al Padre que la persona tiene y a su nombre. Entonces, para no añadirle nada, él opta por dejarlo así. Fíjense. Por lo cual la misericordia bíblica no es otra cosa que la más alta demostración de la compasión de Yahweh. Fíjense, ¿se dan cuenta? Yo digo Yahweh, pero ahí no hay ninguna vocal. Yo lo digo por un tema de poder seguir con la lectura. Pero realmente es, para poder decir esa palabra, quizás en nuestro español no tenemos una pronunciación porque está llena de puras consonantes, ¿cierto? Y necesitamos las vocales para poder darle, ¿qué? Una pronunciación, y por eso se agregan las vocales. Pero inicialmente el nombre del Padre es así. Y que en hebreo es Yud, Het, Yud, que es la Y, Het, la H, Vav, la W, Hei, la H. Yud, Het, Bat, Hei. Ese es el nombre del Padre en hebreo, así se pronuncia, pero en español es traducido de esta forma, de manera literal sin agregarle nada. Y él lo pone así en su artículo. Entonces vamos a leerlo nuevamente. Por lo cual la misericordia bíblica no es otra cosa que la más alta demostración de la compasión de Yahweh o Yud Het Bat Hei hacia nosotros, su creación y su pueblo. La palabra castellana misericordia tiene su raíz en la palabra miseria, cuando cosa no menos importante, pues cuando Yahweh obra en misericordia es porque nota nuestra miseria, esa que tenemos cuando vivimos sin Él, o que tenemos por la simple y sencilla razón de no ser Él, sino que tan solo humanos, polvo de la tierra. Mi hermano, el Señor te ha mostrado su misericordia porque ha visto tu miseria. Ha visto tu miseria. Ha visto que sin Él nada eres. Y por eso te ha mostrado misericordia. Te ha mostrado Rahum, misericordia, compasión. Entonces fíjense, ¿no? Así como el Padre nos ha mostrado a nosotros esa compasión, de esa misma forma nosotros mostrar esa compasión para con los demás. Dentro de un contexto más general, la misericordia bíblica de Yahweh es aquella que Él extiende en aquellas situaciones de carácter punitivo, es decir, aquellas situaciones donde somos culpables por haber violado su mandamiento, sus instrucciones, y no haber guardado sus mandamientos. Pues por no haber obedecido al Eterno estuvimos separados y destituidos de su resplandor glorioso. Claro, si yo antes estaba destituido de la gloria del Señor porque estaba siendo desobediente, ¿qué es lo que se espera cuando llego al Señor? Pues ser obediente a sus mandamientos. Amén, cierto.
Teniendo en cuenta el significado de misericordia, podemos decir que nuestro Salvador en esta bienaventuranza es como si nos estuviese diciendo: dichosos aquellos que son capaces de perdonar, porque a ellos también les mostraré que compasión, o sea, a ellos también les voy a mostrar perdón. Si tú eres hijo de Dios es porque se te ha mostrado compasión y perdón. Entonces, ahora de la misma forma tú debes mostrar compasión para con los demás. Y los textos que tenían en mente nuestro Salvador fueron, vamos a ver, Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 41:1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Así es. Aquel que piensa en el, o sea, que tiene misericordia de aquel que está necesitado, de aquel que está oprimido, dice que en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Ahora bien, ¿cuál era la concepción de un corazón limpio en el siglo I? ¿Y por qué ellos serán quienes verán a Dios? Vamos a ver esto, muy importante. El Salvador en una de las bienaventuranzas dice: bendecidos aquellos que son puros de corazón, porque ellos verán a Yahweh. La gran pregunta es: ¿qué significa ser puro de corazón? Porque dice la palabra que solamente los puros de corazón verán al Señor. Entonces, ¿qué es ser puro de corazón? Es de allí donde nos surgen esas dos preguntas que trataremos de dar respuesta. Vamos a ver. Primero, ¿cuál era la concepción de un corazón limpio en el siglo I? Primero debemos ver la gran importancia de saber lo que es tener un corazón limpio, ya que, como dice nuestro Salvador, serán ellos los que vean al Padre eterno. Para poder comprender esto, debemos irnos al idioma original y ahí extraer la verdad de lo que realmente quiere decir tener un corazón limpio. Entonces, miremos. Corazón. En hebreo es la palabra lev. Y la palabra limpio en hebreo es la palabra taher. De hecho, o sea, yo estoy mirando la palabra taher, que es la palabra limpio en hebreo, y es demasiado amplia. O sea, se utiliza en diferentes casos. Entonces, y la palabra taher se origina en otras palabras en hebreo que tienen que ver con el tema de limpio, a veces de purificación. O sea, taher es un término muy amplio, pero simplemente en la definición les voy a mostrar un pequeño resumen de todo lo que significa taher, porque realmente es un término bastante amplio. Yo, si nos pusiéramos a estudiar nada más la palabra taher en hebreo, desde el hebreo, hoy seguramente nos tomaría todo el tiempo que hemos estado compartiendo hasta ahora, porque realmente es un término muy amplio. El término corazón también, pero digamos que no tanto como taher, que realmente sí es demasiado amplio. Entonces, corazón, ¿cierto? En hebreo, la palabra led tiene una connotación que hace referencia al entendimiento, al corazón, la voluntad y el intelecto. O sea, que aquí nos damos cuenta que el corazón en hebreo hace referencia a tu voluntad, a tu intelecto. Aquí vamos a entender cuando dice que ama al Señor con todo tu corazón. O sea, ama al Señor con toda tu voluntad, con tu entendimiento. ¿Cierto? Porque eso es lo que quiere decir la palabra en hebreo, que es la palabra lev, que hace referencia a corazón. Entonces ya aquí nos estamos dando cuenta de algunos pasajes bíblicos. Fíjense. Limpio. La palabra taher tiene una connotación de limpieza tanto física como espiritual, a la purificación a través de la palabra de Dios. Ustedes recuerdan que Pablo lo dice en Efesios, creo que es el capítulo 5, donde dice que el esposo debe limpiar a su esposa, ¿cierto? Y presentarla al Señor pura y sin mancha a través del lavamiento de ¿qué? De la palabra. De la palabra. O sea, la palabra te limpia. La palabra te purifica. Es esa agua que te purifica. O sea, ahí nos damos cuenta que de esa purificación de Dios, de esa limpieza a través de ¿qué? De la palabra. En el hebreo, cuando se habla de tener un corazón limpio, se hace referencia a tener un entendimiento y una voluntad purificada a través de la palabra
de Dios. Amén. Solamente aquellos que tengan un entendimiento de la palabra de Dios y una voluntad conforme a su palabra, solamente ellos verán a Dios, al Señor. ¿Quiénes van a ver al Señor? Pues aquellos que tienen una voluntad limpia, una voluntad que vive conforme a la palabra. Un entendimiento limpio, purificado, que vive conforme a la palabra. O sea, mi hermano, cuando tú tienes una voluntad, o sea, cuando tú vives, ¿cierto? De una forma limpia, ¿cierto? Conforme a la palabra, obviamente no del todo, no 100%, pero cuando tú en tu corazón, en tu lep, tienes ese deseo y ese entendimiento y esa voluntad de agradar al Padre, conforme obviamente a lo que está en su palabra, tú eres una persona de corazón limpio, porque en ti está el deseo ferviente de agradar a tu Creador. Algunos de los textos que tuve en mente en tu Salvador cuando dice bienaventurados los de corazón limpio porque ellos verán a Dios fueron. Vamos a ver. Salmo 73:1. Ciertamente es bueno Dios para con quién, para con Israel, para con los limpios de corazón, así es, para con aquellos que tienen una voluntad que vaya conforme a qué, a su palabra. Salmo 24:3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de qué, de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de la salvación. Del Dios de salvación. Entonces, si nos damos cuenta, el ser limpio de corazón no tiene que ver con tener una vida limpia, sin pecado y sin nada, no. Más bien es tener una voluntad y un entendimiento limpio a través de la palabra. O sea, que mis deseos, toda mi voluntad, todo lo que yo quiera, todo esté centrado aquí al Señor y su palabra. A obedecerlo a Él. Amén. Ahora bien, ¿qué texto tenía en mente en tu Salvador cuando dice bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados ¿qué? Hijos de Dios? En los textos en hebreo dice, hay una cita en hebreo que dice que bienaventurados aquellos que hacen shalom. Pero es porque la palabra shalom tiene que ver, o sea, en nuestro español es traducida como paz. Pero nos vamos a dar cuenta que esa palabra es mucho más amplia de lo que creemos. O sea, shalom no solamente significa paz. Ojo, no solamente. Sí significa paz, pero el término en hebreo es mucho más amplio que solamente paz como para nosotros es hoy. Entonces eso lo vamos a ver. Número 6 del 24 al 26 dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la ¿qué? La paz. Te conceda la shalom. Shalom, que es paz en hebreo. En paz me acuesto, o sea, en shalom me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir ¿qué? Confiado. Este es el Salmo 4:8. Isaías 57 del 19 al 21. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos, o sea, shalom, shalom al que está lejos y al cercano, dice Jehová, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son sus aguas, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay shalom, dijo mi Dios, para los impíos. O sea, para los impíos no hay paz, no hay shalom. Pero vamos a ver qué significa shalom, ¿cierto? En hebreo. La palabra paz en hebreo es la palabra shalom. Y esta palabra es mucho más profunda desde el hebreo. Desde el hebreo es mucho más profunda. Shalom es una de las palabras hebreas más antiguas. Sin embargo, muy pocos saben todo lo que significa. No solamente es paz. Shalom tiene que ser visto desde una forma activa de paz. Pues su raíz está en la palabra shalem, que significa completo. O sea, de la palabra shalem, que es completo, viene y se origina la palabra shalom, que significa paz. Shalom es una palabra que usamos para expresar nuestro bienestar, el cual es un bienestar que completo, que va desde nuestra relación con el Padre Eterno hasta las cosas más sencillas de la vida. O sea, cuando tú tienes una relación con tu Padre Eterno,
O sea, Shalom lo que hace es desearte a ti ese bienestar, tanto en tu relación con tu Padre Eterno como en las cosas más sencillas que podrá imaginarse el hombre. Eso es Shalom. Shalom tiene que ver con el bienestar tuyo, pero no con un bienestar solamente físico, sino con un bienestar completo, aún en tu relación con tu Creador. Por eso es que fíjense lo que dice. En otras palabras, es como si nuestro Salvador estuviese diciendo, dichosos aquellos que procuran un bienestar que completo, claro, porque eso es Shalom, un bienestar completo en los demás, porque ellos serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Quiénes serán llamados hijos del Dios viviente? Aquellos que buscan un bienestar completo en los demás. Y ojo, que ese bienestar no solamente tiene que ver con el bienestar físico, monetario, digamos de alimento también, no. Tiene que ver también con un bienestar espiritual, con un bienestar espiritual. O sea, cuando tú le estás enseñando a alguien la palabra del Señor, tú estás buscando en él un bienestar mucho más grande que ese bienestar espiritual que tiene que ver con su que tiene que ver con la relación con el Padre Eterno. Porque al final la comida y el resto de las cosas, cierto, materiales, pues se van a ir. Pero cuando uno procura en los demás un bienestar espiritual, o sea, un bienestar que en el cual su vida sea reconciliada con su Padre Eterno a causa de su pecado, qué mejor bienestar que ese. Y eso es Shalom. Es buscar en mi prójimo un bienestar completo. Un bienestar completo. Amén. Vamos a ver los versos del 10 al 12. Vamos a leer en la versión Reina Valera del año 1960. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Hermano, bienaventurados nosotros que cuando hablen mal de nosotros, ¿cierto? Cuando nos persigan por obedecer los mandamientos, por perseguir la justicia, que son los mandamientos, por andar en justicia. O sea, bienaventurados nosotros cuando nos calumnien, nos vituperen, por digamos, decir cosas que no son. Porque queriendo nosotros agradar al Padre, ¿qué hacen? Pues nos dicen cosas que no son. Pero bienaventurados nosotros, gozados y alegrados, porque vuestro galardón, o sea, nuestro galardón es grande en los cielos, es grande en el Señor, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, si los persiguieron a los profetas porque obedecían la palabra del Señor y a muchos de ellos los mataron, ¿cierto? ¿Qué más se puede esperar para con nosotros? O sea, ¿será que podemos esperar algo menos? No, para nada, mis hermanos, para nada. Al contrario, algo peor, porque recordemos que cada día los tiempos se van haciendo más malos. Cada día la perversidad del hombre va creciendo y se va dando a relucir en su mayor esplendor. Entonces, ahora que lo veamos en la Biblia Kadosh israelita mesiánica. Bendecidos, fíjate que estoy hablando, bendecidos aquellos que son oprimidos, porque ellos persiguen ¿qué? Justicia, porque el reino de Yahweh es de ellos. Bendecidos son ustedes cuando la gente los insulte y los persiga y digan toda clase de mentiras viciosas acerca de ustedes, porque me siguen. Alégrense, estén felices, porque su galardón es grande en el cielo. Ellos persiguieron de la misma manera a los profetas que fueron antes de ustedes. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pregunta a estos versos, del verso del 10 al 12. Solamente una, mi hermano. Vamos a entender, ¿cierto?, esa bienaventuranza. Cuando el Señor dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a ver. Que ello no va a ser más que un recorderis. Fíjense, entender el término justicia y reino de los cielos nos ayudará a entender esta bienaventuranza. Y estos términos ya los hemos explicado anteriormente. Pero vamos a ¿qué? A recordarlos. Vamos a recordar los términos. Justicia y reino de los cielos. Justicia. Recordemos que en hebreo es la palabra que Sedakah y se encuentra primeramente en Génesis 15:6. Sigamos. En el hebreo la palabra justicia significa que equidad, integridad, juicio, rectitud, santidad, santificación, verdad. Según la escritura, Dios es justo, y de él emana la justicia y la ley, que es la base del actuar. Amén, así es. O sea, cuando yo obedezco los mandamientos del Señor, yo actúo en justicia, porque tengo un Dios que es justo, que me entregó unos mandamientos que son justos,
Y la única forma de poder actuar con justicia es obedeciendo sus mandamientos. Es por eso que la justicia tiene que ver única y exclusivamente con la obediencia de los mandamientos. Y también, obviamente, cuando yo, digamos en este caso, actúo con justicia, como debe ser para con mi prójimo, estoy obedeciendo los mandamientos, porque eso está dentro de los mandamientos. Ahí tenemos, como les digo, el estudio con nuestro pastor de los 613 mandamientos para que conozcamos y veamos que es actuar con justicia. Esto nos muestra que el actuar con justicia se trata de actuar con equidad. O sea, no se trata únicamente de actuar con equidad, sino que también se trata de actuar conforme a la ley, a los mandamientos de Dios. Reino de los cielos. Como ya lo hemos explicado antes, la expresión el reino de los cielos hace referencia a los mandamientos de Dios, y esto puede ser explicado de esta forma. Fíjense. Reino y los cielos. Quise dividir la expresión en dos para poder dar la explicación. La palabra reino en el siglo I era visto como una constitución o como los mandamientos del mismo reino. Entonces, claro, en este caso el reino hace referencia a los mandamientos del Señor. Y la palabra cielos hace referencia al Altísimo, a nuestro Dios. Porque recuerden que en ese momento, así como también ahora, para no decir el nombre del Padre, que era algo tan sagrado y que es algo tan sagrado, ellos utilizaban algo que, o como una cualidad de nuestro Padre Eterno, en este caso, el cielo, por ser algo alto, algo que está sobre todo, o sea, el Altísimo, como aquel que está sobre todas las cosas. Entonces, si nos damos cuenta que la palabra cielo no tiene que ver con nada con lo que nosotros pensamos hoy de cielo, nunca hace referencia netamente a nuestro Padre Eterno. Es por eso que lo mismo decir el reino de los cielos a el reino de Dios. Entonces, fíjense que eso quiere decir que la expresión del reino de los cielos puede ser traducida de dos formas. Para mí, la constitución del Altísimo o los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios. Amén. Entonces, fíjense. En otras palabras, es como si nuestro Salvador nos estuviese diciendo: dichosos son aquellos que por andar conforme a mi palabra son perseguidos, porque de ellos son mis mandamientos. Así es, porque de ellos es el reino, la constitución. Hermano, siéntete bienaventurado, gozoso, dichoso, si por obedecer los mandamientos te están persiguiendo, te están vituperando, te están calumniando, porque el reino de los cielos te pertenece. O sea, los mandamientos el Señor te los ha dado, te pertenecen para que los obedezcas. Amén. Qué hermoso cuando empezamos a conocer todas estas cosas, ¿cierto, mis hermanos? Y que el Padre Eterno pues nos permite cada día poder seguir agradándole a Él y vivir una vida en conformidad pues a su palabra. Y bueno, mis hermanos, hasta aquí terminamos en el día de hoy, hasta el verso 12 como se los había dicho. Y pues seguiremos estudiando y aprendiendo para la gloria de nuestro Señor. Mis hermanos, la verdad es que me gozo en el Padre Eterno, me gozo en que Él nos ha permitido poder conocer, poder estudiar estos primeros 12 versos del capítulo 5 de Mateo. Y bueno, qué hermoso poder iniciar esta semana conociéndolo a Él, conociéndole más de Él, más de su palabra. Y bueno, la gloria sea para el Señor por ello, porque sé que estos primeros 12 versos han sido de mucha bendición para mí, así como también para ustedes. Y que sea el Padre glorificándose en todo lo que resta de este estudio, porque hay muchas cosas para aprender para la gloria y la honra de su nombre. Y bueno, espero que en este inicio de semana el Señor les guarde, les proteja, les bendiga, y que en todo lo que tengamos que pensar hacer en esta semana lo hagamos para la gloria y la honra de su nombre. Ya saben que los días miércoles nos encontramos con nuestro hermano José Alfredo ya estudiando el libro de Job. Ya estamos en Job, un libro maravilloso en el cual seguiremos aprendiendo, seguiremos conociendo más a nuestro Padre Eterno. Los días sábados con nuestro pastor Jorge Eliezer Pareja vamos a compartir vamos a seguir compartiendo lo que son los 613 mandamientos. Y los domingos con este servidor vamos a seguir estudiando lo que es en Mateo. Entonces, pues ahí le extiendo la invitación a cada servicio para que por favor nos acompañen, y pues que de esa forma todo el pueblo del Señor pueda ser instruido y pueda ser educado en su palabra. Amén. Entonces, no siendo más, vamos a orar para ser despedidos. Padre Eterno, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí y compartir de tu palabra. Señor, gracias por este inicio de semana, gracias por lo que nos has permitido conocer hoy
Ayúdanos a colocarlo en práctica, Señor, y que lo que aprendamos, Señor, lo coloquemos en práctica para la gloria de tu nombre. Gracias por todo, mi Rey, gracias por todo. Guarda a la congregación. Ayúdanos a estar unidos, Señor, y que a ti, solamente a ti te demos la gloria. Te lo pido, Señor, alabado y exaltado sea tu nombre. En el nombre amado de Jesús, nuestro Salvador, Señor, te lo pido. Padre, que lo que hagamos en el resto de la semana, en esta semana que inicia, lo hagamos para la gloria y la honra tuya. Te lo pido, Señor, en el nombre amado de nuestro Salvador. Te damos gracias, mi Rey. Amén y amén. Mis hermanos, el Padre Eterno les bendiga. Nos vemos el día miércoles con